Oílos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, iniciamos nuestra transmisión. Bueno, estamos revisando todo el contenido que vamos teniendo. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que se empiezan a conectar en este momento a las 5 de la tarde, hora de la Florida, 4 de la tarde de Colombia, bueno, y varios de nuestros países hermanos. Estamos transmitiendo desde Estados Unidos, desde la Florida, y para mí es un gusto poder nuevamente estar acá con ustedes compartiendo todo lo que tiene que ver con técnicas, procedimientos, estrategias que les ayuden a tener un mejor producto. He visto en América Latina que es uno de nuestros productos más tradicionales, las empanadas, las arepas, los tequeños. Sabemos manejar muy bien el maíz, sabemos manejar muy bien el trigo,
con empanadas como las argentinas, las chilenas, las empanadas de plátano, que son muy tradicionales en el Ecuador, el maíz que empieza desde Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, todos nosotros, los de habla hispana, manejamos y nos gustan mucho ese tipo de productos. Hoy voy a hablar de esas técnicas que les van a ayudar. Normalmente la gente siempre me pregunta que si hay secretos o cómo puedo mejorar mi receta. Y hoy vamos a hablar de eso, de cuáles son esas herramientas que uno necesita para poder tener una muy buena preparación, una muy buena receta. ¿Con cuáles vamos a empezar? Mientras que se van conectando, vamos a preguntar cuántos de ustedes tienen restaurante o negocio de comida. Me pueden ir escribiendo en el chat. Voy saludando a Saris Barrios, un saludo muy, muy especial a Saris. ¿Cuántos de ustedes tienen negocio de comida o tienen un restaurante o piensan o tienen dentro de sus sueños tener un negocio de comida? ¿Por qué? Porque es una excelente opción y digamos que ese es el punto de partida para poder empezar en este mundo del negocio de la comida. ¿Cuál? Tener un sueño, conseguir una muy buena preparación y a partir de eso empezar a fortalecer los procesos. Eso es importante, una muy buena receta son los cimientos de todo lo que ustedes pueden lograr en una gran industria como es la de la comida. ¿Por qué? Porque toda la gente siempre tiene que comer todos los días, por eso es tan buena opción. Entonces, esa pregunta vamos a ir preguntando, vamos a ir revisando quiénes nos van saludando. Bueno, por acá, eh, empanadas, el Berra, bueno, me van contando de dónde son. Bueno, acá me dice, tiene un emprendimiento de comidas típicas, Saris Barrios. Bueno, ¿por qué empezamos con ese tipo de pregunta? Porque es en la medida en que ustedes puedan tecnificarse, puedan establecer técnicas, puedan desarrollar procedimientos, no van a entrar en estas estadísticas. ¿Cuáles estadísticas hay? Según el informe de la Asociación Nacional de Restaurantes en los Estados Unidos, el 60% de los emprendimientos de comida fracasan en el primer año y más del 80% fracasan en los primeros 5 años o cambian de dueño. ¿Por qué? Porque aunque tienen una muy buena preparación, tienen problemas en la parte de producción, en la administración, en la gestión o en la venta. Y es muy importante empezar a blindarse, empezar a conocer este tipo de metodologías y empezar a fortalecerles. En este caso voy a hablar de lo que tiene que ver con técnicas para poder preparar un muy buen producto frito. ¿Como cuál? Como una empanada, como un pastel, como un tequeño, como un patacón, que a veces pensamos que es casi magia. Muchas personas siempre consideran la cocina como ese elemento místico, donde es que hay que tener buena mano o tengo que hacer una cosa demasiado secreta. No, no es necesario tener un producto demasiado secreto, simplemente tener una muy buena técnica. Cuando ustedes tienen una muy buena técnica, sin importar el tipo de producto, lo van a poder replicar. Acá en el eso muestro cómo se puede obtener una muy buena empanada, en este caso de maíz, que el maíz es un producto que es complejo de manejar, que ustedes la pueden rellenar con queso, que ustedes la pueden fritar y el queso puede estirar. Y eso a veces se vuelve muy complicado porque sí conozco empanadas que rellenan, pero los hacen con quesos que no estiran. ¿Por qué? Porque normalmente los quesos que tienden a estirar pueden explotar cuando estamos haciendo la fritura. Y esto no. ¿De qué depende? De tener muy buenas técnicas en su preparación. Es la misma masa que ustedes preparan o con maíz o con harina de maíz o con maíz que tenga procesos como el maíz mixtamalizado de los mexicanos o que también se utiliza en Centroamérica. Cualquiera de ustedes puede lograr este tipo de productos, sea que lo rellene con pollo, sea que lo rellene con cerdo, sea que lo rellene con carne de res, con cualquier tipo de producto. Es muy importante tener clara cuáles son esas técnicas o esas estrategias que ustedes necesitan. Y entonces acá viene una pregunta y es, eh,
¿Cuáles son los principales problemas que tienen en sus productos? O sea, cuando preparan, me gustaría que me fueran escribiendo cuáles son los principales problemas que tienen. Supongamos, si preparan empanadas, si preparan pasteles, si preparan productos de trigo, de yuca, de plátano, ¿cuáles son los principales problemas que tienen? Y cómo son esos problemas que tienen en este momento. O sea, cuáles son los principales y cómo son. En la medida en que ustedes puedan identificar qué es lo que les está pasando, van a empezar a practicar. Y eso es muy importante. Normalmente, cuando realizo acompañamientos o realizo consultoría para restaurantes y negocios de comida, siempre empiezo con preparaciones pequeñas. No porque las recetas no se puedan acomodar y empezar a trabajar de una vez, sino que es muy importante empezar a validar con los equipos que se tiene, con los freidores que se tiene, dónde estoy fritando, dónde estoy congelando, dónde estoy amasando, dónde estoy trabajando, porque cada uno se vuelve casi una huella dactilar, se vuelve única, tiene un ADN único y que hay que empezar a conocer para ya después poder empezar a crecer. Eso es muy importante que lo tengan presente. Vamos a hablar de tres elementos. El primero, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los negocios de comida, los emprendimientos, los restaurantes? ¿Cuáles son esas causas y cuáles son esas consecuencias? Problemas. Es muy importante definir que cuando estamos trabajando con comida, siempre reviso o cuál es la situación que tienen o cuál es la situación que posiblemente van a tener o de qué situación están saliendo, porque normalmente los negocios de comida siempre están en esas tres, o tienen una situación concreta, o están entrando en una situación, o están saliendo de una situación. Y en la medida en que logran organizar ese proceso, pues logran blindar y garantizar de que su producto siga siendo el más rico de todos. ¿Quién les está hablando en este momento? Bueno, mi nombre es Roy Corrales, yo soy asesor y consultor para restaurantes y negocios de comida. Eh, Vamos acá, vamos a ir revisando quiénes van conectándose, cuántas personas tenemos conectadas en este momento. Vamos saludando. Bueno, saludamos a Fanny Rocha, a Luz Cadavid, bueno, a Gabriela Rodríguez, a los que vamos conociendo, a Carmen Rincón. Cada uno de ustedes, pues, tiene mucha situación. ¿Y quién les está contando? Bueno, Roy es colombiano, lleva 25 años, tengo 25 años de experiencia en el manejo de comida, estudié cocina y a partir de eso empecé a trabajar con empresas del sector público, empresas del sector privado. Fui profesor durante más de 10, 12, 15 años en instituciones de carácter gubernamental y también privadas. Y adicional a eso empecé el proceso de asesorías con restaurantes. En principio empezamos con uno o dos restaurantes, pero hemos tomado experiencia en más de 100 restaurantes y emprendimientos a nivel mundial. Puedo dar y agradecer a todas las personas con las que he podido compartir. He compartido con personas en Alemania, en Bélgica, en España, acá en los Estados Unidos, en Canadá, donde hemos podido desarrollar proyectos, organizar emprendimientos en todo lo que tiene que ver con comida. De los últimos lugares que hemos llegado es hasta Vanuatu. Eso queda en el Pacífico, es una isla que queda enseguida de Australia y ha sido muy gratificante poder empezar a trabajar con ellos, organizar sus productos latinos para que los puedan conocer todo el mundo, porque la gastronomía latinoamericana tiene una gran ventaja y es que es suave, es delicada, no es hostigante y permite poder llegar a todos los paladares, a los paladares europeos, a los paladares asiáticos, a los paladares del Pacífico, a cada uno de ellos. Y qué mejor que poder mostrar un muy buen producto, o sea de maíz, o sea de trigo, o sea de yuca, o sea de plátano. Todos ellos van a poder compartirlos. ¿Y se pueden hacer de todo? Sí, si tienes las materias primas, las puedes utilizar, las puedes trabajar. ¿Y cómo se logra? Pues vamos a ir trabajando sobre cuáles son esas técnicas y cuáles son esos procedimientos que les van a ir ayudando. ¿Cuál es la mejor receta? En este momento, la mejor receta es la tuya. Eso tenlo por seguro, porque es la receta con la que aprendiste, con la que te fuiste formando. Sería como decir, ¿cuál es la mejor mamá? Pues mi mamá es la mejor mamá. Y así funciona la comida.
porque la comida y los sabores siempre son aprendidos. ¿De dónde los aprendí? Pues de donde nací, y esos son los sabores que me van a ir formando en la gastronomía. Pero cuando tengo la oportunidad de compartir, eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Y qué deben empezar entonces a trabajar? La mejor receta, no, la mejor receta ya la tienes. Ahorita es cómo logras que tu producto sea el mejor, que logre que sea crocante, que no absorba aceite y que se pueda almacenar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cualquier receta se puede organizar? Sí, cualquier receta se puede organizar. ¿Se puede llevar a esos niveles? Sí. Normalmente, ¿qué se requiere? Ahí hablamos de varios elementos. Y es que normalmente en la comida tenemos que establecer algunos elementos o algunos parámetros de medición. ¿Por qué? Porque las recetas van a variar de acuerdo a cada uno de ustedes. Unos agregan unos ingredientes, otros agregan otro tipo de ingredientes, pero cada uno tiene sus ingredientes. Además de eso, tiene unas unidades de medida, tiene unas cantidades, tiene unas temperaturas, tiene unos tiempos que son los que van a empezar a ajustar. Y de eso voy a hablar en este seminario, de cuáles son esas herramientas que necesitas para poder que tu producto sea el mejor. A veces la gente me dice, no, pero es que yo quiero que mi empanada, ¿cuál es el ingrediente secreto? Y ingredientes secretos no hay. Ingredientes no hay. Lo que hay son procedimientos y elementos que me van a ayudar. En este momento estoy mostrando un video donde muestro una empanada que está congelada a -9 grados centígrados. Las pongo congeladas. Ahí tengo dos tipos de empanadas, unas que son hechas con maíz y las otras con harina de maíz. Y entonces, ¿hay algún secreto? Sí, hay tres herramientas que ustedes necesitan controlar. ¿O cuáles son esas variables? Peso, tiempo y temperatura. Ojo, en alimentos es muy importante controlar esos tres elementos: pesos, tiempos y temperaturas. Si no tengo con qué medir las temperaturas, si no tengo con qué medir los pesos y no tengo con qué medir el tiempo, pues todos los días va a ser una aventura demasiado riesgosa cuando estamos trabajando con comida. ¿Por qué? Porque a veces cocinamos el producto más, a veces cocinamos el producto menos. Entonces la gente me dice, no, yo casi siempre lo cocino un determinado tiempo, pero tengo inconvenientes. Sí, pero si mides uno y no mides los otros dos, vas a tener problemas, porque siempre hay que medir absolutamente todo. ¿Y qué se mide? Pesos, los tiempos y las temperaturas, porque los ingredientes tienen características muy particulares, las unidades de medida tienen unas cantidades determinadas, eh, y es muy importante que los procesos sean claros. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es el uno, 2, 3 de cada uno de esos elementos? Bueno, vamos saludando a Derly María Angulo de Fusión de Sabores. Saludo a Saris Barrios desde Maryland, un saludo muy, muy especial. Bueno, vamos, seguimos saludando a Carmen. Vamos a ver quién está por acá conectado. Ya tenemos 18 personas conectadas y es muy importante. Un saludo para Ruth Zambrano también, un saludo muy, muy especial. ¿Puedo tener materias primas? Sí, las materias primas es muy importante que las tenga, pero debes tener tres herramientas, tres. Si no tienes esas tres herramientas, pues vas a tener muchos problemas cuando estás trabajando con comida. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Necesitas una estufa? No, no, la estufa ya la tienes. ¿Necesito un molino? No, no, ese ya lo tiene. No, ¿necesita una olla para cocinar? No. Les voy a hablar de tres herramientas que son fundamentales si quieres organizar tu producción. Si no las tienes, pues vas a tener algunos inconvenientes al momento de cocinar. ¿Y cuáles son esas tres herramientas? Bueno, la primera herramienta que es fundamental, y acá es donde vamos a sacar lápiz y papel y vamos a empezar a trabajar. Necesito tres herramientas que me logren controlar el tiempo, la temperatura y el peso. El tiempo, la temperatura y el peso. Tres herramientas. No sirve el ojo. ¿Por qué no sirve el ojo o el cálculo? Porque normalmente la gente me dice, no, es que yo siempre le calculo. Es algo extremadamente subjetivo. ¿Por qué? Porque si estás demasiado concentrado, el tiempo se va a pasar muy rápido, pero si no estás concentrado o estás disperso, es muy probable que el tiempo se vaya extremadamente
lento. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a medir? Lo primero que deben medir son los pesos. ¿Y qué se pesa? Se pesa todo. Un secreto, desde el agua. Si ustedes no miden el agua, es muy probable que sus masas un día le queden de una manera, otro día le queden de otra. Si no cocinan la carne con una cantidad determinada de agua, porque a veces llego a algunos lugares y me dicen, no, es que yo cocino y le echo agua que medio lo tape, pero ese medio lo tape va a ser extremadamente subjetivo y va a hacer que se dificulte la preparación. Voy a colocar el ejemplo más claro. Cuando cocinas arroz, el arroz tiene una cantidad determinada de agua. Si le agregas más agua, pues tu arroz va a quedar extremadamente apelmazado. Si no le agregas agua, el arroz va a quedar extremadamente suelto, pero va a quedar con sensación de crudo. Debe tener una medida exacta y eso tiene un secreto y es para todos los ingredientes, para todos. O sea que si no tienes pesa, gramera o una báscula, es tarea número uno, ve y consigue una báscula que te permita. No, es que a veces mido por recipientes, sí, pero es que los recipientes van a hacer que una vez pueda obtener una medida y otra medida. Pero si ustedes tienen kilos, siempre van a pesar en kilos. Si ustedes miden temperaturas en centígrados, pues siempre van a medir las temperaturas en centígrados. En el caso de las temperaturas, ¿qué deben tener? Deben tener un termómetro láser. ¿Por qué los termómetros láser? Porque los termómetros láser les van a poder permitir controlar las temperaturas de todo, de absolutamente todo. Y cuando ustedes están preparando alimentos, eso es fundamental. Les voy a dar un parámetro de temperatura. ¿Sabían que si usted frita empanadas de maíz, empanadas de trigo, chicharrones, tocino, todos esos productos tienen temperaturas de fritura diferente, por eso debería freírlos en lugares diferentes? Unos requieren más temperaturas, otros requieren menos temperatura, unos requieren unos tipos de aceite, otros requieren otros tipos de aceite. Cuando están armando empanadas, las temperaturas ambiente donde están trabajando deben ser temperaturas que estén por debajo de los 20 grados centígrados. Y a veces están cocinando y están armando empanada. Y a los 5 o 10 minutos, si son de maíz, ustedes van a ver que la empanada, si las dejaron y las tapan de pronto con algún paño húmedo, les ponen un trapito, bueno, cualquier cosa de esa, pues se van a ver que se van a resecar. ¿Por qué? Porque todo producto, empanada, patacón, empanada de trigo, empanada de yuca, empanada de plátano, siempre se debe trabajar con temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados. Y así todo, las masas deben tener unas temperaturas, los rellenos deben tener unas temperaturas, las carnes se deben cocinar a unas temperaturas. Y si no tienes termómetro, pues lo haces casi al ojo, donde la gente me dice, no, yo le calculo la temperatura. Y eso hace que sea extremadamente difícil porque yo no sé cuál es la temperatura subjetiva de una persona. A veces me dicen, no, es que yo le he hecho un pedacito. Tu producto va a depender de que tú siempre estés para poder echar el pedacito o meterle la puntica a ver si empieza a salir burbuja. No, no funciona. Si tienes un termómetro, pues vas a poder establecer ese tipo de parámetro y siempre medir las temperaturas. ¿Hay temperaturas para cada uno de los elementos? Sí, y es muy importante que tenga un termómetro. Ya hablamos de la báscula o la gramera y del termómetro. Esos son dos elementos fundamentales. Tercer elemento fundamental, vamos a ir viendo cuántas personas tenemos conectadas. Ya tenemos 24 personas conectadas. Saludo a Luz Cadavid, a Fanny Rocha, Yepes. Bueno, voy saludando a quién más. Vamos a ver de dónde nos van saludando. Bueno, tenemos a Lisbeth Colmenares, un saludo a Patricia Vargas, me saludo desde la Casa de la Empanada, un saludo muy, muy especial. Me gustaría que me fueran contando cuántos de ustedes tienen esas tres herramientas, las dos herramientas que he contado, que tienen báscula y pesan todo, porque una cosa es tener una báscula y utilizarla, o un termómetro y utilizarlo, porque a veces la gente me dice, no, es que yo tengo un termómetro que parece como un tubito, pero no lo utilizan. Pues, y si no utilizas el termómetro todos los días en cada una de las preparaciones, pues vas a tener muchos inconvenientes. ¿Y cómo se manejan cada una de esas temperaturas? Bueno, mucha de esa información la puedes obtener
o en mis libros o en las asesorías personalizadas. ¿Por qué asesorías personalizadas? Porque muchos de ustedes ya tienen su modelo de negocio y necesitan empezar a organizar su receta. Porque una cosa es que yo tenga una receta y la otra organizar la receta que ustedes ya tienen. Y para eso es muy importante que sea alguien que sepa, que conozca el procedimiento. Y bueno, ya tenemos más de 25 años de experiencia en el trabajo con alimentos y conocemos todo este tipo de técnicas, de procedimientos. Hemos podido capacitar a más de 6.000 emprendimientos a nivel mundial en técnicas para manejo de masas, de maíz, de trigo, de yuca, de plátano, en restaurantes, desde creperías, asaderos, pizzerías, todos ellos tienen condiciones muy específicas, porque aunque tengan una pizza hawaiana, cada uno hace su salsa de manera diferente, cada uno hace su masa de manera diferente y es muy importante. ¿Y cómo puedo hacer? No, simplemente me dice, Roy, yo necesito una asesoría personalizada, es muy costoso. No, tenemos o paquetes o tenemos asesoría por horas, mucho más cómodos, donde tú me dices, no, yo quiero solamente trabajar este proyecto, donde quiero solucionar esto, donde yo quiero congelar esto, donde yo quiero obtener esto. Como es tu producto, hacemos una asesoría de 2, de 3 horas que sea más cómodo para poder trabajar en tu empresa. Ya tenemos 2 procedimientos, 2 técnicas, 2 elementos que ustedes necesitan. Y el tercero, el tiempo. Es muy importante que ustedes manejen los tiempos en absolutamente todo. En los tiempos de alistamiento, cuánto tarda el tiempo en hacer una cosa determinada, cuánto se demora cocinando la carne, cuánto se demora reposando el producto, que es que yo cocino la carne y necesito procesarla. Entonces, ¿cuánto tiempo? Porque entre más tiempo ustedes no controlen, mayores problemas van a tener. Porque hoy cocino X cantidad y mañana voy a cocinar 2 o 3 veces, entonces lo que hacemos es aumentar. Entonces, claro, si yo frito una empanada, pues voy a fritarlo, no sé, muchos de ustedes fritan su empanada 2, 3 minutos. Entonces, si van a fritar 100 empanadas, entonces se va a demorar 2 horas. No, la empanada debería seguirse demorando el tiempo que ustedes tengan establecido. Y eso es muy importante definirlo. ¿Cuáles son sus tiempos? Esas 3 herramientas son fundamentales. Un elemento para medir el tiempo, un elemento para medir la temperatura y otro elemento para poder medir los pesos. Si ustedes controlan eso, van a tener muchas más ventajas al momento de controlar su receta, porque de nada les sirve coger y anotar una receta que no se parece al sabor que tienes, porque muchas personas me dicen, no, pero es que yo ya tengo mi receta. Claro, tienes tu receta, no se puede modificar, no se debería modificar. Lo que se debe hacer es ajustar cuáles son los tiempos, cuáles son las temperaturas y cuáles son las cantidades para que tu producto se pueda congelar, para que tu producto se pueda freír y quede crocante y no absorba aceite. Eso es lo que buscamos con nuestros libros. Vamos, ¿tenemos cuántos libros? En ese momento tenemos 3 libros. Uno que solamente habla de técnicas de maíz, cómo se maneja el maíz, cómo se maneja harina de maíz, cuál es la masa ideal para una empanada, cuál es la masa ideal para una arepa en cualquiera de esos escenarios, cuáles son los procedimientos para poder congelar un producto crudo, cuáles son los procedimientos para poder almacenar un producto prefrito y cuáles son los elementos y las condiciones de cantidades, de pesos, de tiempos, de temperatura para poder freír una empanada. ¿Cómo así? Yo no puedo freír una empanada de manera aleatoria. No, para poder freír las empanadas ustedes deben determinar cuántas empanadas deben freír, cuántas empanadas, qué temperaturas deben tener y cuáles son los tiempos que deben tener. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes fritan una empanada o van poniendo una empanada por una empanada, eso hace que su producción no sea homogénea. Por eso, siempre que van a freír, siempre deben poner todas las empanadas al mismo tiempo y sacar las empanadas al mismo tiempo. Porque si ustedes van tirando una por una, unas van a quedar más cocinadas y otras menos cocinadas. Unas van a entrar a una temperatura, otras van a entrar a otra temperatura. Y por eso ven que yo pongo un producto congelado en el freidor y después, cuando he controlado la cantidad o los pesos o los tiempos, las temperaturas y controlo esas 3 variables y empiezo a freír, pues voy a obtener un producto que siempre voy a controlar y cuando lo saque, pues no voy a tener el problema de que mi producto se va a averiar, que va a absorber aceite, que no va a quedar crocante. No, simplemente lo puedo hacer de esa manera. ¿Con qué? Controlando esas 3 variables.
¿Dónde pueden adquirir nuestro libro? Los libros son digitales, los vas a poder descargar, los vas a poder tener en tu correo. Si nos escriben, hoy vamos a tener un descuento especial. Vamos a tener un descuento para que ustedes puedan manejar sus preparaciones. No, yo necesito que me ayuden, es con mi producto, porque sí, hay muchas recetas donde dice, hay mucha gente que me dice, no, es que yo le agrego panela, hay mucha gente que le agrega papelón, hay mucha gente que le agrega unas gotas de limón, pero muchas de esas cosas no sirven para tu receta. ¿Por qué? Porque tu receta tiene condiciones. Si tiene papelón, perfecto, pero si no tiene azúcar o cualquier otro tipo de edulcorante, pues no te sirve. ¿Por qué? Porque le va a dar un sabor que no gusta. Y es muy importante conservar esas características en tus productos. Bueno, ya hemos hablado de esos elementos, hemos hablado de elementos que necesitan de un carácter urgente. Un elemento para medir el tiempo, un elemento para medir la temperatura y un elemento para medir el peso o las cantidades. Y a partir de eso ustedes van a poder tener mayor control de todos los otros elementos. ¿Cómo pueden obtener parte de esa información? Lo pueden obtener en cualquiera de nuestros 3 libros. En el libro de trigo, donde hablamos cuáles son las características para una masa que se pueda freír y cuáles son las características del trigo para hacer una masa que se pueda asar. ¿Cómo así, Roy? Yo puedo hacer empanadas que se pueden freír y empanadas que se pueden asar. Sí, las puedes hacer y vas a obtener muy buenos resultados y vas a poder llegar a mercados más grandes con una gran ventaja de que tu producto lo puedes distribuir congelado. ¿Cuánto dura un producto congelado? Un producto congelado bien manejado puede durar hasta 4 meses. Puedes hacer la producción de una semana en un solo día y ya después los otros 4 o 5 días te dedicas es a vender. Y es mucho mejor porque vas a poder tener todo el tiempo para dedicarte a tus clientes que en el ejercicio final son los que te van a generar el dinero y las utilidades para lo que necesitas. Los libros son digitales. ¿Y qué otro tipo de libro tenemos? Tenemos el libro de plátano y yuca, donde enseñamos las técnicas y los procedimientos para poder manejar empanadas de yuca, empanadas de plátano verde, cómo se trabajan con queso, cómo logro que mis empanadas no exploten, cuáles son las cantidades, cuáles son los ingredientes, cuáles son las recomendaciones en cada uno de esos, cuáles son esos ingredientes, cuáles son, porque es que a veces me dicen, no, es que a mí una vez me llegó un maíz de una manera y después me llega de otro. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé qué es el maíz? En cada región, en cada país, pues el maíz tiene ciertas características y en el libro enseño cuáles son esas características, cuáles son los tipos de yuca que debes conseguir, cuáles son los tipos de maíz que puedes conseguir, cuáles son los tipos de aceite, porque en aceites hay muchísimo y a veces me preguntan por marca. No, no importa la marca, lo que importa son las características del maíz y en el libro enseño cuáles son esas técnicas que debes seguir para comprar un aceite que pueda durar muchísimo más tiempo, que logre que siempre tu producto quede como debe quedar, que no absorba aceite y que te rinda, que no se queme tan rápido. Todo eso lo vas a encontrar en nuestros libros. ¿Dónde lo puedes conseguir? Lo puedes conseguir en nuestro número de teléfono en el +1 407 470 6620. En el +1 407 470 6620. Así como aparece en pantalla, así de claro, porque normalmente a veces la gente dice, ¿y cómo es? No, simplemente lo consigues, nos llamas, obtienes tu libro y vas a poder tener un acompañamiento personalizado para que puedas resolver todas las preguntas que tenga de tu producto puntual, porque el libro te va a dar las técnicas, pero es muy importante que puedan ajustar a su preparación. Bueno, vamos a ir mirando cuántas personas que a ir saludando. Bueno, vuelvo y saludo a María Elena Cárdenas, a William González, a Carmen Rincón, bueno, a quien sigo saludando por acá. Tenemos más personas, a Ruth Trujillo, a Arturo Flores, a Jaime Guerrero. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos van saludando? Ah, por acá me dicen que nos saludan desde Tello, Huila. Asumo que es en Colombia. Acá me preguntan, las empanadas El Berra, me preguntan que si el termómetro de aguja funciona. No, normalmente los termómetros de aguja pueden funcionar para cocinas tradicionales, pero para las cocinas
técnicas es mejor que no utilicen termómetros de aguja porque tienes que ponerlo y esperar, no sé, 30, 40 segundos en que el termómetro dé la temperatura real, mientras que un termómetro láser me dice automáticamente entre que va el láser y vuelve en menos de 2 o 3 segundos y la temperatura que es la que significa, porque si yo pongo una empanada en una temperatura que no es, o se me va a quemar o va a absorber aceite y eso a nadie le gusta. Por eso es tan importante que consiga un muy buen termómetro láser o digital. Bueno, vamos mañana y vamos a seguir dando nuestras sesiones todos los martes en este horario. Revisa cuáles son los horarios para tu país. ¿Por qué? Porque es que tenemos en este momento conectadas personas desde Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Venezuela. Tenemos personas conectadas en España y que están viendo nuestros videos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que sus productos se pueden hacer en la región en donde estén. A veces me dicen, no, pero es que estoy acá en Estados Unidos y es muy difícil conseguir el maíz. No, no es complicado. Simplemente es conocer cuáles son las materias primas y poderlas conseguir y poder interpretar el nombre. En estos días me sorprendía porque estaba buscando un insumo para un producto y lo encontré en un supermercado ruso. ¿Y cómo sabía que era ese producto? Porque lo puse en la cámara del celular cuando encontré, wow, era el producto. Y esto está en Rusia. Entonces, y mucha gente de la zona no sabe que eso lo puedo conseguir. Y un latino, de las pocas cosas que hace es por ir o entrar a otro supermercado que no sea latino. Y a veces eso nos complica el poder conseguir nuestros insumos porque sí, a veces los latinos por nuestro idioma, pues no tendemos a mezclarnos con otro tipo de cultura. Pero recuerden, muchas materias primas son universales y también las consumen en Europa, también las consumen en África, también las consumen en Asia, también las consumen en el Pacífico y ahí las podemos conseguir y a veces con precios mucho más económicos de los tradicionales de los que conseguimos en nuestros supermercados. Bueno, seguimos saludando a todas las personas que se van conectando en este momento. Saludo a Derly. Me dice que aprendí en el seminario que hice con usted a usar los termómetros y respetar los tiempos. ¡Wow! ¡Qué bien, Derly! Eso es fundamental. Si no controlas tu tiempo y no controlas tu temperatura, el ejemplo más claro, si no controlas la temperatura ambiente cuando estás cocinando, todos tus productos se van a resecar, todos, todos, todos. Y un producto que se reseca absorbe aceite. Un saludo a Héctor Jaime Serna desde Bogotá, un saludo muy, muy especial para él. También a Saris, que nos saluda desde Colombia. Ella está en Maryland. Bueno, un saludo muy, muy especial. Qué bueno estar con ustedes. Tenemos muchas más temáticas. Los insumos, bueno, ya estamos cumpliendo el tiempo, pero recuerden seguirse matriculando en este horario. ¿Para qué? Para que puedan conocer más técnicas. ¿Cuándo vamos con nuestro próximo clase? Vamos a estar el próximo martes a la misma hora que aparece para tu país, o en Colombia, o en Panamá, o en Chile, en Argentina, en España. Es muy importante que estés pendiente en los grupos. Y si no estás en los grupos de WhatsApp, no, me puedes escribir a qué número, al +1 407 470 6620 y ahí vas a poder te voy a brindar la información para que te puedas conectar con los grupos donde comparto material sobre emprendimiento para que ustedes puedan encaminarse no solamente en producción, sino en administración, cómo manejar redes sociales, cómo se maneja en la parte administrativa, cómo establezco costos. Y me gustaría que en el grupo, en los comentarios me dejaran cuáles son los temas que más les llaman de administración. Bueno, para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Roy Corrales, asesor y consultor para restaurantes y negocios de comida. ¿En qué áreas? En producto y producción, en administración y operaciones, en mercadeo, en estructuración de costos y en modelo de negocio. ¿Por qué? Porque son herramientas que ustedes necesitan para poder crecer, porque es muy importante. La cocina latina es muy buena, tanto así que a nivel mundial, dos o tres cocinas conocidas a nivel mundial son latinas, como cuál, como la cocina mexicana. ¿Cuál otra?
como la cocina peruana. Son dos cocinas que están muy bien posicionadas. ¿Y por qué? Porque respetan sus tradiciones, respetan sus tiempos, respetan sus cantidades, respetan cada uno de sus procesos. ¿Qué vamos a ver en nuestra próxima sesión? Vamos a hablar sobre ingredientes, voy a hablar sobre muchos elementos. Comparte esta información con todas las personas que conozcas que tengan emprendimiento. Si te gusta el material que estoy haciendo, agradezco primero que te suscribas a nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿Cómo me encuentras? ¿Como Roy Cocina Profesional o como Roy Restaurantes Profesional? Y entre más comparta, pues nos va a ayudar al canal a poder producir más contenido, contenido de más calidad y poder empezar a crecer en esta comunidad. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, si quieren, me pueden escribir al interno al +1-407-470-6620 y con todo gusto vamos a estar ayudándoles en sus procesos. Mi nombre es Roy Corrales y estamos en Roy Restaurantes Profesionales. Dios me los bendiga.